Imagina despertar en medio de la noche, cuando el mundo está en silencio absoluto, y conectar con Dios de una manera tan profunda que tu vida nunca vuelva a ser la misma. ¿Sabías que la Biblia habla sobre el poder espiritual de orar a las 3 de la mañana? Es un momento especial, una hora de revelación, de paz y de conexión directa con el Creador. Si alguna vez te has preguntado por qué tantas personas lo practican, o si quieres descubrir el propósito profético detrás de este tiempo sagrado, este video es para ti. No te lo pierdas, porque lo que vas a descubrir puede transformar tu vida y acercarte más a lo que Dios tiene preparado para ti. Quédate con nosotros hasta el final. En el silencio de la madrugada, cuando la mayoría de las personas están profundamente dormidas, existe un momento que muchos llaman especial, las 3 de la mañana. Algunos lo llaman la hora espiritual, otros lo definen como el tiempo de la intercesión divina. Pero ¿por qué este momento parece estar cargado de tanto misterio y significado? Más importante aún, ¿qué nos dice la Biblia sobre este punto del día? El concepto de orar a las 3 a.m. no es solo una práctica basada en experiencias personales, sino que tiene raíces profundas en principios espirituales y bíblicos. Este video explora el significado profético detrás de esta práctica, y al final entenderás no solo el poder de este horario, sino también cómo puede transformar tu vida espiritual. Imagina esto: un hombre se despierta abruptamente a las 3 de la mañana con una sensación inexplicable de necesidad de orar. Sin entender por qué, se arrodilla, cierra los ojos y comienza a clamar a Dios. Más tarde descubre que en ese mismo momento un familiar suyo estaba enfrentando una crisis crítica. ¿Coincidencia? Para muchos creyentes no lo es. Este tipo de experiencia se repite en la vida de quienes practican la oración de madrugada. El propósito de este relato no es convencerte de seguir un horario específico como un mandato rígido, sino invitarte a explorar un momento de conexión profunda con Dios. En la tradición cristiana, las 3 a.m. han sido vistas como un tiempo en el que el reino espiritual está particularmente activo. Esto no significa que el poder de Dios esté limitado a esta hora, pero sí sugiere que hay algo único en este período de quietud y oscuridad. Pero antes de profundizar en el significado profético, es importante preguntarnos: ¿qué dice la Biblia acerca de la madrugada? ¿Por qué la palabra de Dios parece resaltar este tiempo? Más allá de las experiencias personales, los relatos bíblicos nos ofrecen pistas que iluminan esta práctica. A lo largo de esta narración, exploraremos no solo las referencias bíblicas, sino también el contexto histórico y espiritual detrás de la oración en este horario. Descubrirás ejemplos de grandes hombres y mujeres de la fe que buscaron a Dios en los momentos más silenciosos de la noche, y cómo estos actos de intercesión y entrega dieron fruto en sus vidas y en las vidas de otros. Además, analizaremos por qué las 3 a.m. son consideradas un momento clave en el ámbito espiritual. Muchos creen que es un tiempo en el que las fuerzas del mal intentan operar, pero también un momento donde la luz de Dios puede brillar más intensamente. Este concepto de lucha espiritual entre el bien y el mal en la madrugada tiene raíces tanto bíblicas como históricas. Finalmente, abordaremos el impacto práctico de esta práctica. Si decides incorporarla en tu vida, ¿qué podrías esperar? ¿Cómo puede fortalecer tu fe y acercarte más a Dios? Cada detalle de esta narración está diseñado para que comprendas la relevancia espiritual de este momento, sin importar tu nivel de experiencia en la fe. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te abrirá los ojos a una nueva dimensión espiritual, sino que también te proporcionará herramientas prácticas para acercarte a Dios de una manera más profunda. Las 3 a.m. pueden parecer un horario extraño e incluso incómodo, pero en el reino espiritual muchas veces lo inesperado es donde Dios trabaja de las maneras más poderosas. ¿Estás listo para descubrir el significado profético de orar a las 3 de la mañana? Entonces, acompáñanos mientras profundizamos en las Escrituras, exploramos las vigilias nocturnas y desentrañamos los secretos que se esconden en este tiempo de oración. Con esta introducción, pasamos a explorar el tópico 2,
donde veremos cómo la madrugada tiene un papel relevante en la Biblia. En lo más profundo de la noche, cuando el mundo parece estar envuelto en silencio y la oscuridad reina, hay un momento único que ha capturado la atención de creyentes en todo el mundo: las 3 de la mañana. Este no es solo un horario más en el reloj. Para muchos es un tiempo cargado de un significado espiritual profundo. Pero, ¿por qué este momento parece ser tan especial? ¿Qué revela la Biblia acerca de esta hora específica y qué impacto puede tener en nuestras vidas espirituales? Esta enseñanza nos llevará a explorar el significado profético de orar a las 3 de la madrugada, un horario que muchos llaman la hora de Dios. Al final, no solo comprenderás la relevancia espiritual de este momento, sino que descubrirás cómo puede ser una puerta a una conexión más profunda con el Creador. Imagina lo siguiente: despiertas abruptamente en medio de la madrugada con una inquietud en tu espíritu que no puedes ignorar. Aunque no entiendes exactamente qué está pasando, decides orar. Más tarde descubres que en ese mismo instante Dios estaba interviniendo en una situación crucial de tu vida o la de un ser querido. ¿Es coincidencia? Para los que practican la oración de madrugada, este tipo de experiencias es una confirmación de que Dios actúa poderosamente en este tiempo. En las Escrituras encontramos indicios de que la madrugada tiene un significado especial. El salmista David, conocido por su relación íntima con Dios, escribió en Salmos capítulo 63, versículo 1: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Este versículo no solo revela la importancia de buscar a Dios, sino también la disposición de sacrificar el descanso para priorizar la comunión con Él. Jesús mismo es el mejor ejemplo de esta práctica. En el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 35 se nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Esto nos muestra que incluso el Hijo de Dios dedicaba las primeras horas del día para hablar con el Padre antes de comenzar su ministerio entre las multitudes. Pero, ¿qué tiene este horario que lo hace tan especial? La respuesta no radica solo en el silencio y la quietud del mundo físico, sino también en la intensa actividad espiritual que ocurre en el mundo invisible. Muchos creyentes afirman que este es el momento donde las fuerzas del mal y del bien están más activas y donde la oración tiene un impacto poderoso para desatar victorias espirituales. Algunos lo llaman la hora de la intercesión divina, un tiempo donde el cielo parece estar más abierto a las peticiones de los hijos de Dios. Otros la ven como la hora de la guerra espiritual, donde los ataques del enemigo intentan encontrar terreno fértil en la oscuridad, pero son contrarrestados por la luz de Cristo que brilla a través de la oración. Es importante recordar que este horario no es un mandato bíblico, pero sí una oportunidad para aquellos que buscan un encuentro más profundo con Dios. No se trata de superstición ni de rituales vacíos, sino de un acto de fe y obediencia que refleja una entrega total al Señor. Mientras avanzamos en esta enseñanza, exploraremos ejemplos bíblicos de personas que oraron durante la madrugada y cómo sus vidas fueron transformadas. Veremos cómo la Biblia resalta la importancia de la última vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana, y cómo este periodo tiene un significado profético que puede cambiar tu vida espiritual. Al final de este recorrido, te darás cuenta de que orar a las 3 de la mañana no es solo una práctica especial, sino una invitación divina a participar en algo mucho más grande: la obra de Dios en la tierra. Quédate con nosotros mientras desentrañamos este misterio y descubrimos juntos las poderosas verdades espirituales detrás de este momento único. Ahora avanzaremos hacia la segunda enseñanza, donde veremos cómo la Biblia destaca la relevancia de buscar a Dios en la madrugada y qué podemos aprender de los ejemplos de la Escritura. La madrugada siempre ha sido un tiempo especial en las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento hasta los Evangelios, encontramos referencias que señalan este periodo como un momento clave para buscar a Dios, interceder y recibir revelación divina. Pero, ¿qué hace que este tiempo sea tan significativo? ¿Por qué la Biblia parece resaltar la importancia de la madrugada?
El salmista David, un hombre conocido por su profunda relación con Dios, expresó en Salmos capítulo 5, versículo 3: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aquí, David nos muestra un principio fundamental. Comenzar el día en comunión con Dios establece un tono espiritual que afecta cada aspecto de nuestra jornada. Este acto no solo refleja devoción, sino también dependencia absoluta del Creador. En otro pasaje, Salmos capítulo 119, versículo 147, David declara: Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Este versículo no solo enfatiza el hábito de buscar a Dios al amanecer, sino también la fe de esperar en sus promesas. Es un acto de confianza que trasciende las circunstancias inmediatas. Jesús, el Hijo de Dios, también priorizó la oración durante la madrugada. En Marcos capítulo 1, versículo 35, encontramos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Este pasaje nos revela algo crucial. Incluso en medio de su apretada agenda de ministerio, Jesús apartaba las primeras horas del día para estar en comunión con el Padre. Esto no era una coincidencia. Jesús sabía que estos momentos eran esenciales para recibir dirección y fuerza para cumplir su misión en la tierra. La madrugada, en su esencia, representa sacrificio. Implica renunciar al sueño, a la comodidad y al descanso para buscar a Dios en lo más profundo de la noche. Este acto de sacrificio no pasa desapercibido ante los ojos de Dios. En Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 23 se nos recuerda: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, por grande es tu fidelidad. Aquí las Escrituras nos aseguran que cada día trae consigo una renovación de la misericordia divina, y buscar a Dios en la madrugada es una manera de abrazar esa promesa. En la cultura judía, la noche se dividía en 3 vigilias principales. La primera vigilia, desde el atardecer hasta las 9 de la noche. La segunda vigilia, de las 9 de la noche hasta la medianoche. Y la tercera vigilia, desde la medianoche hasta el amanecer. La última vigilia, que abarca las horas de las 3 a las 6 de la mañana, era considerada un tiempo de gran actividad espiritual. Este período, conocido como la vigilia del alba, es especialmente significativo porque marca la transición entre la oscuridad y la luz, un símbolo poderoso de esperanza, restauración y victoria. Un ejemplo notable en las Escrituras es Jacob. En Génesis capítulo 32, versículo 24, se nos relata cómo Jacob luchó con un ángel durante toda la noche hasta que llegó el amanecer. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Este evento no solo marcó un cambio en la vida de Jacob, sino que simboliza la persistencia en la búsqueda de Dios incluso en los momentos más oscuros. Al amanecer, Jacob fue bendecido y recibió un nuevo nombre: Israel. La madrugada también es un tiempo de revelación. En Éxodo capítulo 34, versículo 2, Dios le dice a Moisés: prepárate para la mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Este encuentro ocurrió en la quietud de la madrugada, demostrando que Dios a menudo elige este tiempo para revelar su voluntad y darnos instrucciones claras. Además, la madrugada no solo es un momento de recibir bendición, sino también un tiempo de guerra espiritual. En Salmos capítulo 91, versículos 5 y 6 encontramos: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Este pasaje sugiere que las horas de la noche, incluyendo la madrugada, son momentos en los que el enemigo puede intentar atacar, pero la oración se convierte en una poderosa arma de protección y victoria. Buscar a Dios en la madrugada también refleja obediencia y hambre espiritual.
Es un recordatorio de que nuestra relación con Él no se basa en conveniencia, sino en devoción sincera. Al sacrificar las primeras horas del día, mostramos nuestra disposición de poner a Dios en primer lugar, confiando en que Él guiará el resto de nuestras jornadas. La importancia de la madrugada en la Biblia es clara. Es un tiempo de comunión, revelación y restauración espiritual. A medida que avanzamos en esta enseñanza, exploraremos cómo las vigilias nocturnas, especialmente la última, entre las 3 y las 6 de la mañana, tienen un significado profético que puede impactar nuestras vidas de manera poderosa. En la tercera enseñanza, profundizaremos en las vigilias nocturnas de la cultura judía y cómo éstas reflejan un diseño divino en la actividad espiritual. Para entender el significado profético de orar a las 3 de la mañana, es esencial explorar el concepto de las vigilias nocturnas en la cultura judía, que está profundamente arraigado en la historia y las escrituras. En la tradición hebrea, la noche se dividía en 3 períodos o vigilias principales. La primera vigilia, desde el atardecer hasta las 9 de la noche. La segunda vigilia, de las 9 de la noche hasta la medianoche. Y la tercera vigilia, desde la medianoche hasta el amanecer. Este último período, conocido como la vigilia del alba, abarca el tiempo de las 3 a las 6 de la mañana, un momento especialmente significativo en el ámbito espiritual. La última vigilia de la noche tiene un simbolismo poderoso en la Biblia, ya que representa la transición de la oscuridad a la luz. Este período está lleno de promesas de renovación y victoria, donde la luz del día comienza a disipar las tinieblas. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 23 se nos recuerda: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este versículo refuerza la idea de que las primeras horas del día son un tiempo de esperanza y de acceso a la misericordia divina. Las vigilias nocturnas no solo eran un elemento cultural, sino también una práctica espiritual. En Éxodo capítulo 14, versículo 24, encontramos un ejemplo impactante. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Aquí vemos cómo Dios intervino de manera milagrosa durante la última vigilia, trayendo liberación al pueblo de Israel mientras cruzaban el Mar Rojo. Otro ejemplo clave es el relato de Gedeón en Jueces capítulo 7, versículo 19. Llegó pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Aunque esta acción ocurrió en la transición entre la medianoche y la última vigilia, marca un momento en que Dios usó lo inesperado para traer victoria a su pueblo. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo menciona las vigilias nocturnas al enseñar sobre su regreso. En Marcos capítulo 13, versículo 35 dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Esta advertencia no solo llama a la preparación espiritual, sino que también destaca la importancia de estar alerta en cada período de la noche. Las 3 de la mañana, que caen dentro de la última vigilia, son vistas por muchos creyentes como un tiempo de intensa actividad espiritual. Según diversas interpretaciones, este es el momento en el que las fuerzas del mal intentan operar con mayor intensidad. En Salmos capítulo 91, versículo 5, se nos dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Este pasaje nos recuerda que la noche, aunque a menudo asociada con peligro y ataques espirituales, es también un tiempo donde Dios protege y da victoria a sus hijos. Este período también tiene un significado especial en la vida de Jesús. En Mateo capítulo 14, versículo 25,
encontramos el relato donde Jesús camina sobre el agua, mas a la cuarta vigilia Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Este evento milagroso ocurrió en la última vigilia, subrayando que es un tiempo de manifestaciones divinas y encuentros sobre. En el ámbito profético, la última vigilia es vista como un tiempo de transición y cambio. Es el momento en que las tinieblas comienzan a retroceder y la luz de un nuevo día. Este simbolismo se conecta con el mensaje de esperanza y restauración que encontramos a lo largo de las. Isaías capítulo 21, versículo 11, plantea una pregunta que encapsula esta idea. Viene la mañana y también preguntad, si queréis preguntar, venid. Este versículo refleja el anhelo de claridad y victoria que acompaña. En la práctica espiritual, muchos creyentes eligen este tiempo para orar porque reconocen su poder en el reino. Es un momento de intercesión donde se pueden desatar bendiciones, romper cadenas y declarar victoria sobre las situaciones. Además, este periodo representa una oportunidad para entrar en una comunión más profunda con Dios. La madrugada, específicamente las 3 de la mañana, es conocida entre muchos creyentes como un tiempo de intensa actividad en el reino espiritual. Este periodo, que forma parte de la última vigilia de la noche, se asocia frecuentemente con la lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Pero, ¿por qué esta hora es tan significativa en el ámbito espiritual? ¿Qué fundamentos bíblicos respaldan esta percepción? La Biblia nos habla claramente de la existencia de una batalla espiritual constante. En Efesios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo subraya que nuestra lucha no es física, sino espiritual, y se libra en un ámbito invisible que afecta nuestras vidas y circunstancias. Las 3 de la mañana son vistas como un tiempo crítico dentro de esta batalla espiritual. Según muchos estudiosos y líderes espirituales, este horario es cuando las fuerzas del mal están más activas. Es un momento en el que los ataques espirituales pueden ser más intensos, pero también un tiempo en el que la oración tiene un poder único para desatar la protección y la victoria de Dios. Un ejemplo claro de esta lucha espiritual en la madrugada lo encontramos en Éxodo capítulo 12, versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Este evento, conocido como la 10ª plaga, ocurrió en la noche y marcó un cambio significativo en la historia del pueblo de Israel, liberándolos finalmente de la esclavitud en Egipto. Otro relato poderoso se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Aunque este pasaje utiliza la parábola como enseñanza, también destaca una verdad espiritual. La noche, y especialmente la madrugada, es un tiempo en el que el enemigo busca operar, mientras la vigilancia espiritual disminuye. Es precisamente por esta razón que la oración a las 3 de la mañana se convierte en una herramienta crucial. Este acto no es solo una respuesta a los ataques espirituales, sino también una forma de tomar la iniciativa en la batalla. En Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesús declara: He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este versículo nos recuerda que, aunque el enemigo actúe, los hijos de Dios tienen autoridad para vencerlo. Un ejemplo significativo de esta autoridad en acción lo vemos en el relato de Jacob en Génesis capítulo 32, versículo 24. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Jacob pasó toda la noche en una lucha espiritual intensa y al final recibió una bendición transformadora. Este encuentro no solo cambió su nombre a Israel, sino que también marcó un antes y un después en su vida. La madrugada entonces es un tiempo de resistencia y victoria.
En Salmos capítulo 30, versículo 5 se nos dice: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Este pasaje encapsula la idea de que, aunque enfrentemos desafíos durante la noche, la victoria de Dios siempre prevalecerá al amanecer. Además, la oración en este tiempo tiene un efecto doble. Por un lado, fortalece nuestra conexión con Dios, recordándonos su presencia y su poder en nuestras vidas. Por otro lado, nos posiciona como intercesores, levantando un muro espiritual de protección para nuestras familias, iglesias y comunidades. Un punto clave a recordar es que la oración en la madrugada no es una fórmula mágica. Es un acto de fe y obediencia, un reflejo de nuestra disposición de buscar a Dios en los momentos más incómodos. Este sacrificio no pasa desapercibido para el Señor. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, se nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este acto de buscar a Dios de madrugada es una expresión tangible de nuestra fe. A medida que avanzamos hacia la quinta enseñanza, exploraremos cómo los ejemplos bíblicos de oración nocturna revelan el poder transformador de buscar a Dios en estos momentos específicos, destacando historias de fe, milagros y victorias. La Biblia está llena de ejemplos poderosos de personas que oraron durante la noche, especialmente en la madrugada, y experimentaron transformaciones profundas, victorias milagrosas y encuentros divinos. Estas historias no son solo relatos históricos, sino lecciones vivas que nos enseñan la importancia de buscar a Dios en los momentos más tranquilos y oscuros del día. A través de estos ejemplos, podemos entender cómo la oración en la madrugada puede impactar nuestras vidas. Uno de los relatos más emblemáticos es el de Jacob, quien tuvo un encuentro transformador con Dios durante la noche. En Génesis capítulo 32, versículos 24 al 28, leemos: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Este pasaje nos muestra a un hombre que, en medio de la soledad y el cansancio de la noche, persistió en su búsqueda de Dios hasta que recibió su bendición. Al amanecer, Jacob no solo había sido bendecido, sino que su identidad fue transformada. Su nombre cambió a Israel, un reflejo de su nueva relación con Dios. Otro ejemplo poderoso lo encontramos en la historia del cruce del Mar Rojo. En Éxodo capítulo 14, versículo 21, se nos dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por fuerte viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Este milagro ocurrió durante la noche, y fue en la vigilia de la madrugada cuando Dios finalmente destruyó al ejército egipcio, liberando al pueblo de Israel de la esclavitud. Este evento no solo muestra el poder de Dios actuando en la oscuridad, sino también su fidelidad para cumplir sus promesas en los momentos más críticos. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús orando durante la noche en momentos clave de su ministerio. Uno de los relatos más conmovedores es el de Getsemaní, narrado en Mateo capítulo 26, versículos 36 al 39. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En este momento de profunda angustia, Jesús buscó al Padre en la quietud de la noche, demostrando que incluso en los momentos más difíciles, la oración
es el camino para encontrar fortaleza y dirección. También vemos a los discípulos orando durante la madrugada. En Hechos capítulo 16, versículo 25, se nos relata el caso de Pablo y Silas. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Mientras estaban encarcelados en un lugar oscuro y aparentemente desesperanzador, estos hombres decidieron alabar y orar a Dios. Lo que ocurrió después fue un milagro. Un terremoto sacudió la prisión. Las cadenas de los prisioneros se rompieron y se abrió una oportunidad para que muchos, incluyendo al carcelero, conocieran a Cristo. Estos relatos no solo muestran que la oración nocturna es poderosa, sino que también destacan el papel de la fe y la persistencia. En cada caso, las personas involucradas enfrentaron desafíos y pruebas, pero encontraron la intervención divina en los momentos más inesperados. Esto nos recuerda las palabras del salmista en Salmos capítulo 30, versículo 5. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Además, la oración en la madrugada tiene un componente profético. Es un tiempo de transición donde el dolor, la lucha y la oscuridad de la noche dan paso a la luz, la victoria y la renovación del amanecer. Esto refleja no solo un cambio físico, sino también un cambio espiritual que puede marcar un antes y un después en nuestras vidas. Orar en la madrugada no es solo una práctica, sino una declaración de fe. Es un acto de sacrificio que demuestra nuestra disposición a buscar a Dios en cualquier circunstancia, incluso cuando es inconveniente. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 se nos recuerda: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este acto de buscar a Dios en las primeras horas del día refleja una confianza absoluta en su poder y su fidelidad. En la sexta enseñanza profundizaremos en el significado profético de orar a las 3 de la mañana y cómo este horario está conectado con la batalla espiritual y la victoria divina. La hora de las 3 de la mañana, dentro de la última vigilia de la noche, es considerada por muchos creyentes como un momento profético y lleno de significado espiritual. Este horario no es solo un tiempo de calma en el mundo físico, sino también un momento crítico en el ámbito espiritual, donde las tinieblas comienzan a retroceder y la luz del amanecer se prepara para brillar. Pero, ¿qué hay detrás de esta creencia? ¿Por qué las 3 de la mañana están conectadas con profecías, batallas espirituales y la intervención divina? El significado profético de esta hora se centra en su simbolismo. Las 3 de la mañana marcan la transición entre la profundidad de la noche y el comienzo del amanecer. En términos espirituales, esta transición es vista como un símbolo de victoria, el paso de la oscuridad a la luz, de la lucha a la liberación y del dolor a la restauración. Este concepto se refleja en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este pasaje nos recuerda que cada día trae consigo la renovación de las promesas de Dios, y la madrugada es el preludio de esa renovación. En el ámbito espiritual, las 3 de la mañana son vistas como un tiempo de guerra y actividad intensa. Muchos estudiosos y líderes cristianos han señalado que este horario es cuando las fuerzas del mal están más activas, intentando sembrar destrucción y caos. En Mateo capítulo 13, versículo 25, Jesús dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Este pasaje ilustra cómo el enemigo aprovecha los momentos de descanso para actuar. Sin embargo, también es un tiempo en el que Dios llama a su pueblo a levantarse en oración y tomar autoridad espiritual. En Salmos capítulo 91, versículo 5, encontramos un mensaje de aliento: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Este versículo refuerza la idea de que, aunque la noche puede ser un tiempo de ataques espirituales, los hijos de Dios tienen la protección y el respaldo del Señor.
La oración a las 3 de la mañana es una manera de declarar esta protección, interceder por otros y afirmar la victoria de Cristo sobre las tinieblas. Un ejemplo clave del significado profético de la madrugada se encuentra en el relato de Jesús caminando sobre el agua. En Mateo capítulo 14, versículo 25 se nos dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Este evento ocurrió en las primeras horas de la mañana, un tiempo que simboliza la intervención divina en medio de la adversidad. Los discípulos estaban luchando contra una tormenta, llenos de miedo, pero Jesús llegó en el momento preciso, caminando sobre las aguas y trayendo paz a la situación. Otro evento profético relacionado con la madrugada es la resurrección de Jesús. Aunque las escrituras no especifican la hora exacta, se nos dice en Marcos capítulo 16, versículo 2: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Este momento marcó la victoria definitiva sobre la muerte y el pecado, y ocurrió al amanecer, justo después de la última vigilia de la noche. Este evento resalta cómo la madrugada está vinculada con la restauración, la esperanza y el cumplimiento de las promesas de Dios. Orar a las 3 de la mañana también tiene un significado práctico. Es un tiempo de quietud, cuando el mundo está en silencio y las distracciones son mínimas. Este ambiente facilita una conexión más profunda con Dios, permitiendo a los creyentes escuchar su voz y recibir dirección clara. En Isaías capítulo 55, versículo 6 se nos exhorta: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. La madrugada es un momento ideal para buscar a Dios, ya que el ambiente refleja una intimidad única con el Creador. La hora de las 3 de la mañana es también un tiempo de intercesión. En este periodo, los creyentes pueden clamar por su familia, sus comunidades y las naciones. En 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, Pablo escribe: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Este llamado a la intercesión es especialmente relevante en la madrugada, cuando muchos están dormidos y los intercesores tienen la oportunidad de ponerse en la brecha por los demás. Finalmente, las 3 de la mañana son un recordatorio de la importancia de la fe y la obediencia. Levantarse a orar en este horario requiere sacrificio, pero también refleja una disposición de buscar a Dios más allá de las comodidades. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 se nos recuerda: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este acto de fe y obediencia no solo agrada a Dios, sino que abre puertas a su favor y su intervención. En la séptima enseñanza exploraremos cómo orar a las 3 de la mañana, proporcionando una guía práctica para aprovechar este tiempo de conexión con Dios y participar en la batalla espiritual. Orar a las 3 de la mañana puede parecer un desafío para muchos, pero este acto de fe y sacrificio tiene un impacto profundo en nuestra vida espiritual. En este tiempo especial, no solo nos conectamos con Dios en la intimidad de la madrugada, sino que también participamos en la batalla espiritual, intercedemos por otros y recibimos dirección divina. Sin embargo, para aprovechar plenamente este momento, es esencial tener un enfoque claro y una preparación adecuada. 1. Preparación espiritual. Entrar en la presencia de Dios. Antes de comenzar a orar, es importante preparar tu corazón y tu mente. La oración a las 3 de la mañana no debe tomarse a la ligera. Es un acto intencional que requiere enfoque y reverencia. En Salmos capítulo 46, versículo 10 leemos: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este versículo nos invita a silenciar nuestro espíritu y reconocer la presencia de Dios antes de comenzar. Para prepararte, busca un lugar tranquilo donde puedas orar sin distracciones. Apaga dispositivos electrónicos, reduce las luces y crea un ambiente propicio para la adoración. Este es un momento para apartarte completamente y centrarte en el Creador.
2. Comenzar con alabanza y gratitud. Un aspecto fundamental de la oración es comenzar con gratitud y alabanza. En Salmos capítulo 100, versículo 4, se nos exhorta: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Este acto nos ayuda a reconocer quién es Dios y a enfocarnos en su bondad y fidelidad. Tómate unos minutos para agradecer a Dios por su protección, provisión y misericordia. Puedes alabarlo con palabras sinceras, cantos o incluso leyendo un salmo en voz alta. Este momento inicial establece el tono de tu oración y abre las puertas para una comunión más profunda con Él. 3. Oración de guerra espiritual. La madrugada, y específicamente las 3 de la mañana, es conocida como un tiempo de intensa batalla espiritual. Es aquí donde los creyentes tienen la oportunidad de tomar autoridad en Cristo sobre las fuerzas del mal. En Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesús declara: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En este punto de tu oración, clama por la protección de Dios sobre tu vida, tu familia y tu comunidad. Declara la victoria de Cristo sobre toda obra del enemigo y utiliza versículos como Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ora con autoridad y confianza, sabiendo que el poder de Dios está contigo. 4. Intercesión por otros. La madrugada es un tiempo poderoso para interceder por otros. En 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, Pablo escribe: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Este acto de intercesión no solo beneficia a quienes estás levantando en oración, sino que también fortalece tu relación con Dios al participar en su obra redentora. Ora por las necesidades específicas de tus seres queridos, tu iglesia y tu comunidad. También puedes interceder por tu país, las naciones y situaciones globales. Pídele a Dios que derrame su misericordia y justicia y que obre poderosamente en cada situación. 5. Peticiones personales y dirección divina. Después de interceder por otros, es el momento de presentar tus propias peticiones. Este es un tiempo para abrir tu corazón a Dios y confiar en su provisión. En Filipenses capítulo 4, versículo 6 se nos instruye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Habla con Dios sobre tus luchas, anhelos y necesidades. Pide su dirección para las decisiones que enfrentas y busca su sabiduría en todo. Este es un momento para escuchar también su voz. Mantén un espíritu de expectativa, sabiendo que Él responde a quienes le buscan de corazón. 6. Finalizar con gratitud y confianza. La oración no está completa sin un acto final de gratitud y confianza en Dios. En Salmos capítulo 138, versículo 8, se nos asegura: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Este versículo nos recuerda que podemos confiar en que Dios es fiel para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Agradece a Dios por escucharte, por su fidelidad y por las respuestas que vendrán. Declara en fe que su propósito será cumplido y que su protección y provisión están sobre ti y tu familia. 7. Un tiempo para reflexionar. Al terminar tu oración, dedica unos minutos para reflexionar en silencio. Este es un tiempo para permitir que el Espíritu Santo ministre a tu corazón y te dé paz. En Salmos capítulo 37, versículo 7 se nos dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Este momento de quietud puede ser una oportunidad para recibir revelación y guía divina. Orar a las 3 de la mañana es más que una práctica, es un acto de fe y entrega. Es una oportunidad para profundizar en tu relación con Dios, participar en la batalla espiritual y ver su poder manifestarse en tu vida.
En la octava enseñanza exploraremos testimonios de transformación y milagros que han ocurrido cuando los creyentes han elegido buscar a Dios en este tiempo especial. No es solo una práctica espiritual, sino una puerta abierta a experiencias que han transformado vidas. A lo largo de los años, innumerables testimonios de creyentes han respaldado la idea de que este horario es un tiempo especial en el que Dios obra de manera poderosa. En esta enseñanza exploraremos relatos que reflejan el impacto de buscar a Dios en la madrugada y cómo estas experiencias pueden inspirarnos a acercarnos más a Él. 1. Un encuentro con la paz en medio de la tormenta. María, una mujer que había pasado años enfrentando ansiedad y problemas familiares, compartió cómo comenzó a despertar a las 3 de la mañana sin una razón aparente. Al principio pensó que era insomnio, pero pronto sintió en su corazón el impulso de orar. Sin saber cómo comenzar, simplemente se arrodilló y le pidió a Dios que le hablara. En ese momento recordó el versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. María relató que durante sus oraciones experimentó una paz que nunca antes había sentido. Los problemas familiares comenzaron a resolverse y su ansiedad desapareció poco a poco. Este testimonio demuestra que, en la quietud de la madrugada, Dios puede traer paz y restauración a las áreas más profundas de nuestras vidas. 2. Milagros de protección y sanidad. Pedro, un pastor de una pequeña comunidad, compartió un milagro que ocurrió mientras oraba a las 3 de la mañana. Una noche sintió una carga especial por un miembro de su iglesia que estaba gravemente enfermo. Clamó a Dios con fervor, recordando las palabras de Santiago capítulo 5, versículo 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa misma madrugada recibió una llamada del hospital. El hombre por quien había estado orando, cuya condición era crítica, había mostrado una recuperación repentina e inexplicable. Los médicos no tenían explicación, pero Pedro sabía que Dios había intervenido. Este testimonio reafirma que en la madrugada la oración puede desatar milagros y sanidades que desafían toda lógica humana. 3. Liberación espiritual en la oscuridad. En otro testimonio, Ana, una madre preocupada por su hijo adolescente, compartió cómo comenzó a orar en la madrugada después de notar que su hijo estaba siendo influenciado por malas compañías. Una noche, mientras oraba a las 3 de la mañana, sintió un peso espiritual y comenzó a clamar por la liberación de su hijo, declarando las promesas de Isaías capítulo 49, versículo 25. Porque yo contenderé con los que contienden contigo y salvaré a tus hijos. Semanas después, su hijo confesó que había estado a punto de tomar decisiones destructivas, pero algo lo detuvo en el último momento. Ana sabía que sus oraciones habían marcado la diferencia, recordándonos que la intercesión en la madrugada puede traer protección y liberación a nuestras familias. 4. Restauración de matrimonios y relaciones. Un matrimonio que estaba al borde del divorcio experimentó un cambio radical después de que ambos decidieran buscar a Dios en oración durante la madrugada. Siguiendo el consejo de un mentor espiritual, comenzaron a orar juntos a las 3 de la mañana, presentando sus conflictos y heridas ante Dios. Uno de los versículos que guiaron sus oraciones fue Salmos capítulo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Con el tiempo, su relación fue restaurada. Aprendieron a comunicarse mejor y a perdonarse mutuamente. Este testimonio demuestra que en la madrugada Dios no solo restaura almas, sino también relaciones rotas. 5. Transformación de vidas a través de la intercesión. Carlos, un misionero que trabajaba en una región peligrosa, compartió cómo su vida fue preservada gracias a la intercesión de un grupo de creyentes que oraban fielmente a las 3 de la mañana. Una noche, mientras viajaba por un área conflictiva, su vehículo quedó atrapado entre dos facciones opuestas. En ese momento recordó las palabras de Salmos capítulo 34, versículo 7.
El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. De manera inexplicable, fue liberado de esa situación ileso. Más tarde descubrió que, en el mismo momento, un grupo de intercesores estaba clamando por su protección. Este testimonio refuerza el poder de la oración colectiva y la importancia de orar en el tiempo señalado por el Espíritu. 6. El poder del Espíritu Santo en la madrugada. Uno de los relatos más impactantes es el de un joven que buscaba dirección en su vida. Durante semanas oró en la madrugada, pidiendo al Espíritu Santo que le guiara. Una noche, mientras oraba, sintió una profunda convicción de que debía comenzar un ministerio para jóvenes. Inspirado por Hechos capítulo 2, versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El joven comenzó a trabajar en el ministerio, que pronto creció y tuvo un impacto significativo en su comunidad. Estos testimonios son solo una muestra del poder transformador de orar a las 3 de la mañana. Cada relato refuerza que este tiempo no es un simple horario, sino un espacio en el que Dios se mueve con propósito. La fe, la obediencia y la disposición para buscar a Dios en este momento pueden abrir las puertas a milagros, restauraciones y victorias. En la novena enseñanza exploraremos los beneficios espirituales de orar en la madrugada, mostrando cómo esta práctica puede fortalecer nuestra relación con Dios y nuestra vida de fe. A lo largo de la Escritura encontramos que la madrugada es un momento de encuentro íntimo con el Señor, un espacio donde podemos recibir dirección, fortaleza y sabiduría para afrontar los desafíos del día. En esta enseñanza exploraremos los beneficios espirituales que se desprenden de la práctica de orar a las 3 de la mañana y cómo puede transformar nuestra vida espiritual de manera profunda. 1. Profundización de la relación personal con Dios. Cuando decidimos orar a las 3 de la mañana, estamos eligiendo apartarnos del ruido y las distracciones del mundo. Es un momento en que podemos entrar en la presencia de Dios con un corazón sincero y sin las distracciones que generalmente acompañan el día. La Escritura nos enseña en Mateo capítulo 6, versículo 6: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Orar en la madrugada nos ofrece un tiempo a solas con Dios, donde podemos escuchar su voz con mayor claridad y sentir su cercanía de una manera especial. Esta práctica nos permite construir una relación más profunda con Él, en la que nos apartamos del ruido del mundo para disfrutar de su presencia y experimentar su paz. 2. Claridad y dirección espiritual. Uno de los beneficios inmediatos de orar a las 3 de la mañana es la claridad que recibimos en áreas específicas de nuestra vida. Este tiempo de quietud nos permite escuchar la voz del Espíritu Santo con mayor nitidez, recibiendo dirección y sabiduría para nuestras decisiones diarias. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 se nos instruye: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Al buscar a Dios en la madrugada, nuestros corazones se alinean con su voluntad y somos más sensibles a su dirección. Ya sea que estemos enfrentando decisiones importantes, desafíos o dudas, este tiempo de oración nos ofrece respuestas y nos guía a través de la incertidumbre. 3. Renovación y fortaleza espiritual. El tiempo de oración en la madrugada también es un espacio para la renovación espiritual. A menudo, la vida cotidiana puede agotar nuestra energía física, emocional y espiritual, pero la oración en la madrugada es un momento en el que Dios renueva nuestras fuerzas. Isaías capítulo 40, versículo 31 nos asegura: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Al orar en la madrugada permitimos que el Espíritu Santo nos fortalezca, restaurándonos para afrontar las dificultades del día. Este tiempo de renovación es esencial para mantenernos firmes en nuestra fe y seguir adelante con vigor y esperanza,
sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. 4. Mayor sensibilidad al Espíritu Santo. La madrugada es un tiempo especial en el que el Espíritu Santo puede hablarnos de una manera más profunda. Sin las presiones y distracciones del día, podemos estar más atentos a su voz y más dispuestos a recibir la dirección que Él nos ofrece. En Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús prometió: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Al orar a las 3 de la mañana, nuestra sensibilidad al Espíritu Santo aumenta. A medida que oramos en la quietud de la madrugada, Él nos guía, nos revela su voluntad y nos da discernimiento para las situaciones que enfrentamos. Este tiempo nos permite ser más receptivos a su presencia y más dispuestos a obedecer sus indicaciones. 5. Fortalecimiento de la fe y la confianza en Dios. Uno de los beneficios más poderosos de orar a las 3 de la mañana es el fortalecimiento de nuestra fe y confianza en Dios. Al pasar tiempo con Él en la madrugada, somos recordados de sus promesas y de su fidelidad. Este acto de buscarlo temprano nos enseña a depender de Él en cada área de nuestra vida. En Hebreos capítulo 10, versículo 30 FIBE leemos: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. La oración en la madrugada es una forma de declarar nuestra dependencia total de Dios. Nos permite recordar que Él es nuestra fuente de fortaleza y que a través de su gracia podemos superar cualquier desafío. Este tiempo de oración fortalece nuestra confianza en su capacidad para obrar en nuestras vidas y en nuestra fe. 6. Reavivamiento personal y espiritual. La oración en la madrugada también puede ser un catalizador para un avivamiento espiritual personal. En este tiempo de encuentro con Dios, somos renovados en nuestra pasión por Él y por su obra. El Espíritu Santo nos puede llenar de un fuego nuevo, un deseo profundo por su presencia y por cumplir su voluntad. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, Pablo escribe: porque el amor de Cristo nos constriñe. Este avivamiento personal se extiende más allá de nuestra relación con Dios. También impacta nuestras relaciones con los demás y nuestra vida de servicio. Orar en la madrugada nos impulsa a vivir con un propósito renovado, llevando la luz de Cristo a quienes nos rodean. 7. La promesa de respuestas y milagros. A lo largo de la Escritura vemos que Dios responde a la oración ferviente y sincera. Orar a las 3 de la mañana, especialmente en tiempos de dificultad, nos coloca en una posición en la que podemos esperar respuestas y milagros. En Jeremías capítulo 33, versículo 3, el Señor nos invita: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este tiempo de oración nos pone en una postura de fe activa, creyendo que Dios escucha nuestras peticiones y está dispuesto a obrar de maneras poderosas en nuestra vida. Las respuestas de Dios pueden no siempre llegar de inmediato, pero este acto de fe nos ayuda a permanecer confiados en su tiempo perfecto. Orar a las 3 de la mañana es una práctica espiritual poderosa que produce frutos eternos. Nos permite entrar en la presencia de Dios, recibir su dirección y experimentar su poder en nuestras vidas. En la 10ª enseñanza exploraremos cómo esta práctica afecta no solo nuestra vida personal, sino también la vida de nuestra iglesia y comunidad, y cómo podemos cultivar una vida de oración constante. La oración a las 3 de la mañana no solo tiene un impacto en la vida personal del creyente, sino que también puede transformar a la iglesia y a la comunidad en general. Cuando un grupo de personas se une para orar en este horario específico, el Espíritu Santo se mueve de manera poderosa, no solo en los corazones individuales, sino en toda la congregación, creando una atmósfera de unidad, paz y poder espiritual. En esta enseñanza exploraremos cómo la práctica de orar a las 3 de la mañana puede impactar colectivamente a la iglesia y la comunidad, y cómo esta disciplina puede contribuir al avivamiento espiritual. 1. Oración colectiva, el poder de unirse en madrugadas de intercesión.
La Escritura nos enseña que la oración colectiva tiene un poder transformador. Cuando los creyentes se reúnen en unidad para interceder a las 3 de la mañana, hay un acuerdo espiritual que se forma entre ellos, lo que provoca que la gracia de Dios descienda de manera más evidente. Jesús mismo nos dijo en Mateo capítulo 18, versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando una iglesia se dedica a orar en la madrugada, no solo se fortalece el espíritu de cada miembro, sino que también se crea una atmósfera de unidad que propicia la obra del Espíritu Santo. El poder de la oración colectiva es incalculable, y cuando se lleva a cabo a las 3 de la mañana, se activa una unción especial, como un fuego que no puede ser apagado, que comienza a transformar a la iglesia desde sus cimientos. 2. Avivamiento espiritual en la iglesia. Un avivamiento espiritual comienza cuando un grupo de creyentes se dedica a orar fervientemente, especialmente en momentos específicos como las 3 de la mañana. La historia de la iglesia está llena de ejemplos de avivamientos que nacieron de la oración persistente y fervorosa. En Hechos capítulo 4, versículo 31, se describe cómo los discípulos oraron en unidad y el lugar donde estaban fue sacudido. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El avivamiento comienza con el deseo de acercarse más a Dios, y la oración a las 3 de la mañana permite que el Espíritu Santo prepare los corazones para este despertar. Un avivamiento verdadero no solo es un tiempo de emoción, sino de transformación profunda, donde las vidas son cambiadas, los corazones son renovados y la iglesia se convierte en un faro de luz para la comunidad. 3. Impacto en la comunidad local. Cuando una iglesia se dedica a orar en la madrugada, no solo se beneficia espiritualmente ella misma, sino que también impacta a la comunidad en la que está situada. Las oraciones intercesoras a esta hora pueden tener efectos trascendentales en la sociedad. Muchas veces Dios pone en el corazón de los intercesores cargas por la ciudad, por la nación o por causas específicas que Él desea tocar. En Jeremías capítulo 29, versículo 7, Dios instruye a su pueblo a orar por la paz de la ciudad, buscar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz vosotros tendréis paz. Las oraciones a las 3 de la mañana por la comunidad local son cruciales para desatar bendiciones sobre ella. Estas oraciones abren puertas para la paz, la restauración de familias, la sanidad en la salud pública y la justicia en la vida social. La iglesia que ora fervientemente en este tiempo se convierte en un canal de bendición para toda la ciudad, porque en sus oraciones no solo está pidiendo para sí misma, sino que intercede por el bienestar de los demás. 4. Protección espiritual para la iglesia y la comunidad. La oración a las 3 de la mañana también tiene un fuerte componente de protección espiritual. En un mundo donde las batallas espirituales son constantes, orar en los momentos más profundos de la noche garantiza que la iglesia y la comunidad estén bajo la cobertura divina. En Efesios capítulo 6, versículo 16, se nos recuerda la importancia de estar preparados para las luchas espirituales. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando la iglesia se dedica a orar a las 3 de la mañana, está estableciendo una defensa espiritual contra las fuerzas del mal. Las oraciones fervientes en ese tiempo de madrugada cubren a la iglesia, sus líderes y la comunidad contra ataques espirituales, enfermedades y cualquier otro tipo de destrucción. Dios en su misericordia guarda a aquellos que le buscan con diligencia y fervor, y la oración nocturna es un medio poderoso de protección. 5. Preparación para la misión y el evangelismo. La iglesia que ora a las 3 de la mañana está siendo preparada no solo para sus propios desafíos espirituales, sino también para la misión y el evangelismo. La oración en este tiempo crea un ambiente espiritual que despierta el corazón de la iglesia para salir y predicar el evangelio con valentía. En Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, Jesús dio la gran comisión a sus discípulos: por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El tiempo de oración en la madrugada prepara a la iglesia para salir a la misión de Dios. A través de la oración ferviente, el Espíritu Santo capacita a la iglesia con poder y convicción, dándole el coraje para llevar el mensaje de salvación a aquellos que aún no conocen a Cristo. Este tiempo de intercesión abre las puertas de la evangelización, tanto a nivel local como global. 6. Creación de una cultura de oración y unidad. Uno de los efectos más duraderos de orar a las 3 de la mañana es que esta práctica crea una cultura de oración y unidad dentro de la iglesia. Cuando la iglesia comienza a orar en este horario específico, no solo está edificando una base sólida para sus miembros, sino que está estableciendo una identidad de intercesión constante. Como leemos en Colosenses capítulo 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Una iglesia que ora junta a las 3 de la mañana experimenta una unidad más profunda, un sentido de pertenencia y una dedicación renovada a la obra de Dios. Esta cultura de oración no solo afecta a los miembros actuales, sino que también atrae a nuevos creyentes que desean ser parte de una iglesia llena de fervor espiritual y pasión por la obra de Dios. La oración a las 3 de la mañana no solo transforma al individuo, sino que tiene el poder de cambiar a toda una comunidad y a toda una iglesia. A través de la unidad en la oración, el avivamiento espiritual, la protección divina y el impacto en la misión, la iglesia se convierte en un faro de luz para el mundo, llevando el amor de Cristo y su salvación a aquellos que más lo necesitan. En la última parte de esta predicación exploraremos cómo podemos mantener esta práctica de oración constante en nuestras vidas y cómo continuar creciendo espiritualmente a través de la oración en el día a día. Esta disciplina, cuando se lleva a cabo con regularidad, puede convertirse en una fuente de transformación profunda que afecta tanto nuestra relación personal con Dios como nuestra participación en la iglesia y la comunidad. En esta última enseñanza abordaremos cómo podemos mantener esta práctica de oración constante, cómo nos ayuda a crecer espiritualmente y cómo podemos integrar la oración en nuestras vidas cotidianas de manera efectiva. 1. El compromiso de orar a las 3 de la mañana, disposición y persistencia. Mantener la práctica de orar a las 3 de la mañana requiere de un compromiso serio. Sabemos que no es fácil, ya que implica sacrificio, disciplina y perseverancia. Es un acto de disposición en el que ponemos de lado nuestras comodidades, nuestras horas de descanso para buscar a Dios con fervor. En Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesús nos enseña la importancia de la persistencia en la oración. También les dijo una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Este versículo refleja la esencia de lo que significa perseverar en la oración, no rendirse ante las dificultades o el cansancio, sino seguir adelante con la confianza de que Dios escuchará nuestras peticiones. Al comenzar con el compromiso de orar a las 3 de la mañana, estamos tomando una decisión consciente de priorizar nuestra relación con Dios, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. 2. El propósito espiritual de la madrugada, buscando a Dios con corazón sincero. La madrugada es un tiempo especial no solo porque es tranquilo y libre de distracciones, sino porque en este horario específico, el creyente tiene la oportunidad de presentarse ante Dios con un corazón sincero y un espíritu dispuesto a ser transformado. Salmo capítulo 53, versículo 2 nos dice: desde los cielos miró Jehová a los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscase a Dios. Este versículo nos recuerda que Dios busca corazones sinceros que le busquen en espíritu y en verdad. Orar a las 3 de la mañana es una forma de demostrar nuestro deseo profundo de estar en su presencia. A medida que mantenemos esta práctica, nos damos cuenta de que no es solo un tiempo para pedir, sino también para escuchar, adorar y ser guiados por su espíritu. 3. Superando obstáculos, el reto de la disciplina espiritual. Uno de los mayores desafíos al mantener la práctica de orar a las 3 de la mañana es la lucha contra la carne, el cansancio y las distracciones. La disciplina espiritual es clave para superar estos obstáculos.
En 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, Pablo dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La oración a esta hora exige que domemos nuestra carne, que vayamos más allá del cansancio físico y mental y que dejemos a un lado las distracciones del mundo. Esta disciplina no solo fortalece nuestra voluntad, sino que nos ayuda a crecer espiritualmente, desarrollando un carácter que se somete a la voluntad de Dios. Cada vez que superamos el desafío de la madrugada, nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Dios se profundiza. 4. La flexibilidad en la oración, adaptando el estilo a las necesidades personales. Es importante recordar que la práctica de orar a las 3 de la mañana no tiene que seguir un formato rígido o estereotipado. Cada creyente tiene diferentes necesidades espirituales y diferentes formas de comunicarse con Dios. Algunas personas pueden sentir la necesidad de orar en silencio, mientras que otras pueden querer expresar sus pensamientos en voz alta o meditar en las Escrituras. En Romanos capítulo 12, versículo 6, se nos recuerda que cada uno de nosotros tiene dones y características únicos, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Al mantener la práctica de la oración a las 3 de la mañana, debemos ser flexibles y estar dispuestos a adaptarnos a lo que Dios nos está llamando a hacer en ese momento. Tal vez algunos días nuestra oración sea más profunda y emocional, mientras que otros días sea más tranquila y reflexiva. Lo importante es que estemos abiertos a ser guiados por el Espíritu Santo. 5. Integrando la oración en la vida diaria, orar sin cesación. Aunque la oración a las 3 de la mañana es poderosa y transformadora, es igualmente importante integrar la oración en nuestras actividades diarias. La Escritura nos llama a orar sin cesar, como se menciona en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Esto significa que la oración no debe limitarse a las 3 de la mañana, sino que debe ser una práctica continua que se extienda a lo largo del día. Al hacer de la oración una parte integral de nuestra vida cotidiana, mantenemos nuestra conexión con Dios viva y activa. A medida que buscamos al Señor en la madrugada, Él nos capacita para orar y mantener una conciencia constante de su presencia durante el día. 6. El impacto en la vida familiar y comunitaria. La práctica de orar a las 3 de la mañana no solo afecta al individuo, sino que también tiene un impacto profundo en la familia y la comunidad. Las oraciones de un creyente pueden tener un efecto intercesor sobre sus seres queridos, protegiéndolos, guiándolos y fortaleciendo sus vidas espirituales. En el Salmo 114, versículo 16, Dios promete bendición para los hijos de aquellos que lo buscan, y tus hijos serán como plantas cultivadas en su juventud. Cuando oramos por nuestra familia en la madrugada, no solo estamos orando por nuestra propia vida espiritual, sino también por el bienestar de nuestros seres queridos. Asimismo, al mantener esta práctica en la iglesia, vemos cómo se forma una red de oración que fortalece a toda la comunidad en la fe. 7. Disfrutando los frutos espirituales, paz, gozo y fuerza. La oración constante tiene como resultado frutos espirituales abundantes. Después de haber superado los obstáculos iniciales de la carne y la distracción, comenzamos a experimentar la paz que solo Dios puede dar. Como leemos en Filipenses capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al mantener la práctica de orar a las 3 de la mañana, experimentamos no solo la paz de Dios, sino también un gozo profundo en nuestra relación con Él. Nos sentimos renovados, con fuerzas para afrontar cualquier desafío y con la certeza de que estamos cumpliendo el propósito que Él ha establecido para nuestras vidas. 8. La promesa de recompensas eternas. Dios recompensa la diligencia en la oración. Aunque orar a las 3 de la mañana puede ser un desafío, las recompensas espirituales son infinitamente mayores. Jesús nos dice en Mateo capítulo 6, versículos 6 al 7, pero tú,
Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A través de nuestra constancia en la oración, Dios nos da su recompensa, la paz, la fortaleza espiritual y la oportunidad de ser usados como instrumentos de su voluntad. No importa cuán pequeñas o grandes sean nuestras peticiones, Dios ve nuestra fidelidad y nos recompensa de manera abundante. La práctica de orar a las 3 de la mañana es una disciplina poderosa que tiene el potencial de transformar toda nuestra vida. Al comprometerse a esta práctica, creceremos en nuestra relación con Dios, venceremos las dificultades y seremos usados poderosamente en la obra del reino. Mantener la oración como un hábito constante nos lleva a una vida espiritual más profunda y nos permite experimentar las bendiciones abundantes que Dios tiene preparadas para aquellos que lo buscan con sinceridad y persistencia. Esta enseñanza espiritual, lleno de desafíos y recompensas, nos acerca cada vez más a nuestro Creador y nos fortalece para vivir una vida conforme a su voluntad. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este momento tan precioso en el que nos permites acercarnos a ti. Nos postramos ante tu presencia, sabiendo que en los momentos más oscuros de la madrugada, tú estás cerca de nosotros. Gracias por el regalo de la oración, por el privilegio de buscarte en lo profundo de la noche, cuando todo está en silencio y nuestra alma puede escuchar tu voz claramente. Señor, sabemos que orar a las 3 de la mañana es un acto de fe, un sacrificio que hacemos por amor a ti. A veces el cansancio, las preocupaciones y las distracciones nos invaden, pero hoy, con humildad, venimos a rendirnos ante tu voluntad, sabiendo que tú eres el único que puede fortalecernos en nuestros momentos de debilidad. Señor, como dijiste en tu palabra en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Venimos a buscar tu rostro en la quietud de la madrugada, confiando en que tú responderás a nuestro clamor. Te pedimos, Señor, que en cada oración que elevemos a ti a estas horas tan santas, nos otorgues el discernimiento de tu voluntad. Que nuestros corazones se alineen con tu propósito y que nuestras peticiones, aunque sinceras, sean guiadas por tu Espíritu Santo. Haz de nosotros instrumentos de paz, esperanza y restauración para aquellos que nos rodean. Como dijiste en Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Padre, deseamos buscarte con todo nuestro ser, con un corazón sincero, dispuestos a dejar todo lo que nos aleja de ti. Señor, sabemos que en este tiempo de oración tu presencia nos transforma. Gracias por la paz que sobrepasa todo entendimiento, por la fuerza que nos das cuando nos sentimos débiles, por la sanidad que fluye desde tu trono cuando nos encontramos quebrantados. Te damos gracias por cada respuesta, por cada revelación y por cada momento en el que, al abrir nuestros corazones a ti, nos sentimos más cerca de tu amor infinito. Padre, te pedimos que cada vez que oramos a las 3 de la mañana, nuestra vida se transforme en un reflejo de tu gloria, que podamos ser luz en medio de la oscuridad, un faro de esperanza para aquellos que no te conocen. Que cada oración nos lleve a un nivel más profundo de intimidad contigo y nos capacite para ser más fieles en nuestra vida diaria. Señor, oramos también por nuestra iglesia y por nuestra comunidad. Que este tiempo de oración madrugadora no solo nos fortalezca individualmente, sino que sea el punto de partida para un avivamiento en nuestras casas, en nuestras calles y en nuestro mundo. Que tu Espíritu Santo nos guíe para orar no solo por nosotros mismos, sino por aquellos que están necesitados, por los perdidos, por los enfermos, por aquellos que sufren y por la paz en nuestra nación. Como tú nos enseñaste en 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Padre, mientras oramos a estas horas especiales,
que cada palabra que salga de nuestra boca sea una semilla de bendición que tú puedas hacer germinar. Que nuestros corazones se conviertan en un altar vivo, donde tú puedas descansar, hablar y moldear nuestras vidas conforme a tu imagen. Te agradecemos por el privilegio de poder orar en este tiempo tan especial, por la oportunidad de buscarte con diligencia y con todo nuestro ser. Sabemos que nuestra obediencia traerá frutos abundantes, no solo en nuestras vidas, sino en las vidas de aquellos que nos rodean. Te amamos, Señor, y te bendecimos por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta enseñanza tocó tu corazón, no olvides suscribirte a Verdades Eternas y activar la campanita de notificaciones. Aquí encontrarás más revelaciones poderosas que te guiarán hacia una vida más plena y cercana a Dios. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de esta comunidad que busca la verdad y la sabiduría divina. Nos vemos en el próximo video.